podcast sobre podcast. Hola de nuevo, yo soy Alejandro Lopera y este es un podcast sobre podcast. En esta emisión retomaremos el formato original de este canal. Luego de aprender varios trucos de otros realizadores, pensé en resumir para ustedes algunas de las lecciones que me quedaron de estas conversaciones. Y en principio se me ocurren 4. La primera tiene que ver con la importancia de los procesos de prueba y error. En segundo término, contar con un sello propio. A eso hay que sumarle la constancia que se necesita para mantener un canal de podcast y los beneficios de una relación cercana con los oyentes. Así que en este nuevo episodio de Podcast sobre Podcast hablaremos sobre estos 4 consejos básicos que nos dieron los profesionales de este asunto. Revisemos con detalle las lecciones que nos dejan las experiencias de los profesionales. Primero, enfaticemos en la importancia de atreverse a hacer las cosas. Todas las personas con las que hablé me confesaron que al inicio no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Sin embargo, cada uno usó distintas estrategias para superar el complejo de solo sé que nada sé. Lo del miedo a comenzar fue relativamente fácil. Casi todos iniciaron sus proyectos simplemente por la pasión que genera el mundo del sonido tan pronto se entra en contacto con él. No faltó el que decidió aprender de sus propios errores, o el que por cuenta de su curiosidad encontró en el camino a las personas y los recursos que necesitaba para avanzar. Arriesgar y atreverse a equivocarse son condiciones necesarias para atreverse a dar los primeros pasos. También son buenas costumbres que deberían mantenerse siempre. Recordemos, por ejemplo, lo que nos dijo la periodista estadounidense Madeleine Baran acerca de la manera en que prepara sus textos. Toma algo de práctica. Aún no estoy segura de hacerlo bien porque no vengo del mundo de la radio. Mi trayectoria está en el periodismo impreso y digital. Pero nuestro método para hacerlo bien es que trabajo junto a la productora general de In the Dark, Samara Freemark. Cuando no hay COVID, Samara viene a mi apartamento. Nos sentamos en mi mesa del comedor, tomamos turnos y escribimos los textos en voz alta. Escribimos hablando porque no puedes escribir un guión sin hablar. Tiene que sonar a algo que tú dirías y la única manera de notarlo es diciendo. Escribir en voz alta es sin duda un proceso de prueba y error. Es además un talento que se pule con el tiempo, día a día. Y de eso se trata esto. El podcast como producto sonoro está en pañales. Incluso muchos de los que circulan por ahí suenan como el renacer de formatos radiofónicos olvidados antes, como los documentales o los radioteatros. Y eso no es un pecado mortal. El mundo del podcast es todavía un espacio abierto para generar nuevos aprendizajes. Y a veces para aprender hay que estar dispuesto a equivocarse. Otro punto importante a tener en cuenta es la importancia de establecer un estilo propio. Hay varios detalles que suman puntos, como crear nuestro personaje cuando estamos frente al micrófono, o invertir en el desarrollo de música original para identificar un espacio. Por cierto, muchas gracias, Andrés. Sí, gracias. Pablo Suárez mencionó en algún momento de nuestra conversación la importancia de confiar en nuestros talentos e incluso en nuestras limitaciones para construir un sello particular y único. Cada uno tiene un estilo diferente. Así yo quiera hacer un podcast sobre podcast, copiando exactamente lo que hace Alejandro, no me va a salir una copia al carbón, porque yo le voy a imprimir mi forma de hacerlo. Le voy a poner mi estilo, le voy a poner mis chistes, si me salen, le voy a poner mi esencia, le voy a colocar, o sea, con el simple hecho que yo copie lo que tú haces y lo haga yo, ya le voy a hacer algo completamente diferente porque simplemente lo estoy haciendo bajo mi prisma, bajo mi punto de vista. Uh-huh. Obviamente no va a ser una copia al carbón, le voy a colocar elementos en los que marquen un diferencial para poder mejorar y no presentar algo igual. Entonces ya con eso estoy marcando un diferencial, que lo estoy haciendo yo. Ese es el primer diferencial. Claro. Entonces, al aportar eso, ya estoy colocando mi universo dentro de lo que estoy haciendo. La autenticidad atrae. Cuando proyectamos seguridad en lo que hacemos, las personas lo notan. Y también lo harán si nos escondemos detrás de una máscara. El mejor recurso a la hora de hacer un podcast es ser nosotros mismos. Si no me creen, escuchen a Joan Boluda.
el otro día, por ejemplo, dije, voy a dedicar el podcast a la gente, a los niños, ¿vale? Que están detrás, sentados en el asiento de atrás del coche y juegan que miran por la ventana y que es como un videojuego de plataformas y que se imaginan que ellos son un personaje que van saltando por encima de los otros coches y de los túneles y de los elementos que se encuentran a su alrededor, ¿vale? Tú sabes la repercusión que tuvo y tú sabes la gente que me escribió diciendo, Joan, que yo también lo hago, me imagino que era un ninja que voy saltando, y el otro decía, no, yo me imaginaba a Mario de Super Mario saltando de poste telegráfico en poste telegráfico y tal. Y, ostras, es una forma, además muy bonita, que me gusta porque recuerda que somos personas. Hey, esto es informal, somos personas, o sea, somos personas humanas, tenemos pues nuestros hijos, nuestros parientes, nuestras cosas, nuestras movidas, y este recordatorio inicial hace que conectes un poco más con el oyente. Ser nosotros mismos nos permite algo mágico, conectar con quienes nos escuchan generando confianza. Es algo así como si fuésemos amigos desde siempre, sin que aún nos hayamos visto frente a frente. Pero para generar esa confianza debemos demostrar que somos confiables. Esto implica mantener el ánimo y la disciplina para obtener resultados. Esa es una de las lecciones que nos deja la historia de Iván Zainea. Tuvo que parar, sí o sí, y ahorita que volví a retomar, pues la idea siempre ha sido tener un episodio riguroso de una semana, cada semana. Eso a veces puede que no se cumpla por X o Y factores. Entonces, obviamente sí, un consejo es siempre tener una rigurosidad y una periodicidad. A veces te lleva a confrontarte y es como el ejercicio de hacer podcast en que no hay una fórmula. En decir, si reformulo y de pronto hago son temporadas, más no acostumbrar a la audiencia a un podcast cada semana, ¿sí? Estas conversaciones que encontrarán en episodios anteriores de Podcast sobre Podcast también confirman varios consejos que dimos anteriormente. Espero que para este momento algunos de ustedes se sientan animados y, ¿por qué no?, retados a crear su propio canal de podcast. Y ya que cubrimos lo básico, bueno, pues empecemos a resolver dudas un poco más complejas, como, por ejemplo, ¿qué tipo de micrófono debo comprar si quiero hacer una buena inversión? ¿Me basta solo con eso o necesito más juguetes? ¿Qué parámetros mínimos debería tener en cuenta a la hora de comprar unos audífonos? Los invito a que resolvamos juntos algunas de esas dudas en un nuevo podcast sobre podcast. Andrés Sierra creó la música original que usamos como identificación. Sigan a este extraordinario bajista que, por cierto, pronto vivirá nuevas aventuras en Nueva York. Lo encontrarán en Instagram como @SierraSotoA. Las cortinas musicales que se usaron en este episodio son de mi autoría. Si esta es la primera vez que nos escuchan, los invitamos a suscribirse a este canal. Si saben de alguien que quiera hacer su propio podcast, háblenle de nosotros y compartan nuestros contenidos. Si quieren hacernos una pregunta o contactarnos directamente, estaremos esperándolos en Facebook e Instagram. Allí estamos como @podcast sobre podcast. Yo soy Alejandro Lopera y este es un podcast sobre podcast, una producción de Fulldom Like a Pro.